Hola, mi nombre es Saori, me presento rápido. No soy influencer, no apenas hago contenido como por diversión y espero que algún día pueda crecer las personas que me ven e inclusive que consumen este tipo de contenido como de salud mental y espero en algún momento llegar a ser una muy buena terapeuta. El motivo de este video es como para compartirles un poquito de mi historia y que alguien se sienta identificado con ella. Digo, si es que se pueden llegar a sentir identificados. Voy a intentar no hacerlo tan largo. Esto es sencillo. Yo tengo depresión y ansiedad. Y desde que tengo memoria, nunca he conocido nada más que eso. Todo comienza porque, pues bueno, como muchas personas que se van a identificar con este video, yo de niña pues no crecí con mis papás juntos, ¿no? Mis papás se separaron y vivía con mamá un tiempo hasta los 9 años y después me dejaron en casa de mi abuela. eh, es muy sencillo esto, realmente creo que es muy sencillo. Porque pues como todos los niños cuando sufren ese tipo de cosas y más cuando son niñas pues tienen el daddy issues o superan ciertas situaciones que pasan cuando somos pequeños, que a lo mejor es ver la separación de tu padre y tal vez tú no sientes en ese momento una carga o sientes que no te afecta realmente, solo es tristeza temporal que a lo mejor después se te quita y tú crees que vas a volver a estar bien, pero realmente no, eso genera lo que conocemos como traumas o cosas que en ese momento son heridas temporales, pero que a la larga, si no les das la atención necesaria, pueden llegar a empeorar y se convierten en heridas de abandono, que en la psicología es un término que se usa para determinar ciertos traumas o vivencias que tiene alguna persona durante su infancia que en el futuro le genera problemas. Desde la convivencia con otros individuos hasta el hecho de pues no poder sentirse 100% a gustos consigo mismos, que fue algo que me pasó a mí. De pequeña pues yo no conocía o no tenía conocimiento sobre la ansiedad, no eran términos que pues platicara ni siquiera mi familia conocía esto, pero quiero que sepan que existe, aunque nosotros no lo podamos ver, existe. La ansiedad se empezó a desarrollar debido a un evento traumático que vino con la separación de mis padres porque pues mi mamá tenía que trabajar para podernos sacar adelante porque pues mi papá se fue. Ya muchos años después regresó, pero pues se fue en ese momento. Pues yo estaba pequeña, tenía escasos 6 7 años y pues básicamente mi mamá estaba sola, entonces ella tenía que como buscar su superación, su trabajo, estaba asustada, tenía muchas cosas en la cabeza. Ella me olvidó 2 veces en la escuela, de qué tipo ya saben, ¿no? Salimos de la escuela y pues no sé, no hay nadie, no está tu papá o tu mamá que te reciban. A mí me pasó eso 2 ocasiones y yo empecé a desarrollar un miedo muy grande a la escuela. Ahí empezó todo, ahí empezaron las crisis de ansiedad. Porque yo sentía a veces miedo de ir a la escuela y este miedo se manifestaba con dolor en la boca del estómago, ganas de vomitar, estos ataques de pánico que nos dan a veces como por no querer hacer algo o no querer pasar por una situación. Eso me pasaba a mí, pero en ese entonces pues como eres pequeño, eres infante, pues llegan a pensar que a lo mejor es algo normal hasta cierto punto por que todos hemos no querido ir a la escuela. Esto no se detuvo ahí, sino que siguió y siguió muchos años después, porque no fue algo que se me quitó a lo mejor en 2 o 3 ocasiones que tenía miedo de ir a la escuela, sino que fue un proceso desde primer año de primaria hasta casi tercero o cuarto año, que fue cuando ya cumplí mis 9 años, y por azares del destino ya no vivía con mi mamá, me fui a vivir con una tía, con una persona pues, que hoy en día se convirtió en pues mi madre y la persona que siempre me crió. Ya después de ahí estuve muchos años normal, o porque pues recibí terapia, tratamiento adecuado y mucho trabajo de parte de la persona que me cuidaba en ese momento, hicieron que yo superara poco a poco el miedo a la escuela. Pero no se detuvo, porque cuando entré a la secundaria, el hecho de no tener amigos, del cambio de la primaria a la secundaria, me generaron
nuevamente problemas a nivel social. Yo me aislaba, no socializaba con muchas personas, en algunos casos me hacían bullying por ser aceptada, llegué a mentir, llegué a fingir cosas que no eran, e inclusive tuve como que me hacía o olvidaba, yo suprimía recuerdos, ¿no? Me alucinaba situaciones de que mis papás estaban juntos, de que eso nunca había pasado, de que nunca se habían separado y de que pues yo básicamente pues tenía una vida perfecta, una vida normal, como yo la quería ver. Eh, Inició el tratamiento psicológico cuando la trabajadora social de esa escuela, o sea, la que era como la encargada, al hablar conmigo detectó cosas que no le gustaban, entonces, o que no eran muy acordes al comportamiento de un adolescente, entonces empezó como a recomendarle a mis padres que me llevaran al psicólogo por situaciones como de esto mismo, ¿no? De salud. Entonces, pues, les recomiendo que me llevaran al psicólogo. Mi tratamiento comenzó porque yo empecé a desarrollar miedo a la secundaria, miedo a ir a la escuela, nuevamente tenía los dolores en el estómago, llegué a tal punto de desmayarme por no querer ir a la escuela, de tanta ansiedad, tanto miedo que yo sentía por ir a clases y no encontrar como un lugar, no ser aceptada, no tener amigos. Nunca pensé en lastimarme ni en suicidarme. Afortunadamente en mis pensamientos no estaba eso, pero sí constantemente mis pensamientos eran de que yo iba a estar sola, o sea, de que yo realmente vine a este mundo estando sola. Lo cual es irónico porque tengo una hermana menor, pero pues yo me sentía sola. Con la primera terapia que recibí, resolví muchas cosas en cuestión de mmm, heridas familiares, el abandono de mis padres, mi descubrimiento conmigo misma. Yo sé que a veces la gente piensa que la ansiedad no afecta lo sexual o lo personal, o sea, de ti, pero sí, sí lo afecta. Realmente sí lo afecta y a veces yo desarrollaba también miedo a este asunto de la sexualidad porque pues realmente sentía que la gente solo te valoraba o solo te apreciaba por eso, porque tenían sexo contigo o porque pues saciabas un momento, ¿no? Saciabas las ganas de algo. Mm, Realmente yo lo vi así mucho tiempo, fue algo que me acompañó durante ese periodo de mi adolescencia, hasta que pues mucho después pude hacer las paces, pero pues yo creo que eso lo contamos en otro story time. eh, Después de que fui a mi primera terapia, como que descubrí muchas cosas en cuestión de traumas, pero todavía no trataba fielmente la ansiedad, sino solamente mis traumas de abandono de mis padres y esta situación. Mi psicóloga no se dio cuenta de la ansiedad porque nunca lo platicamos, nunca lo abordamos de manera específica, o sea, siempre fue como más orientado hacia la parte de las heridas de abandono, de extrañar a mis padres. Todo siempre fue más orientado hacia esta parte. Me pasé a lo mejor de los 13 a los 15 años con mi psicóloga. Después empecé la etapa de preparatoria. Cuando me dieron de alta la primera vez de mis sesiones de psicología fue porque pues ya me sentía un poco mejor con respecto al abandono de mis papás, ya me sentía un poco más, digamos que independiente en ese aspecto. Cuando empiezo a entrar a la preparatoria, tuve una crisis porque yo cumplí 15 años, pero lamentablemente yo pues no tenía pareja, era la única de mis amigas que no tenía novio, que no tenía pareja, que no nada, realmente no nada. Y casualmente eh, me llegó nuevamente otro ataque de ansiedad y otro, inclusive ya acompañado, o fue la primera manifestación de depresión que tuve, porque a mis 15 años yo me sentía quedada, o sea, yo sentía que ya no iba a tener pareja, que ya nunca nadie me iba a querer, que ya me había quedado soltera para siempre porque tenía amigas que ya iban por su segundo o tercer novio y yo no había tenido nunca ninguna interacción con alguna persona del sexo opuesto. Entonces yo ya sentía que ahí iba a terminar mi vida, que ya
me iba a quedar soltera para siempre, que nadie me iba a llegar a amar. Y esto desarrolló mi primer ataque de depresión, que era yo llorando todos los días, yo intentando buscar las razones para tener una pareja. Eso me llevó a cometer muchos errores, desde obviamente buscar gente en redes sociales, que sabemos que no siempre es bueno hacer eso, y pues a ser engañada de diversas formas, ¿no? En ese entonces pues sí hubo personas que me pedían fotos íntimas y pues yo por intentar complacer y tener supuestamente yo un cibernovio pues las compartí y después las filtraron. Eso me causó más ansiedad todavía porque yo sentía que entonces ya nadie me iba a querer porque mis fotos estaban filtradas. Y todo esto siempre iba acompañado del típico dolor de estómago, en la boca del estómago. La ansiedad iba acompañada siempre de eso. Y quiero hacer un pequeño paréntesis para decirles que cuando ustedes empiezan a sentir ya situaciones físicas, o sea, cuando la ansiedad lleva acompañada de situaciones físicas, o sea, de dolor, de inclusive temblor, o sea, de que a lo mejor les da un ataque de pánico y empiezan a temblar o empiezan a sentirse muy mal, les falta la respiración, todo esto ya estamos hablando de un cuadro pues bastante grave en cuestión de ansiedad. Yo tenía ataques casi todo el día por diferentes cosas. Mi ansiedad se manifestaba mucho con respecto a los cambios que sucedían en mi vida, pensamientos futuros, la falta de confianza que tenía en mí misma para resolver problemas también era un factor que me causaba ansiedad. Ya aclarado este punto, retomemos la historia. Yo no sé por qué filtraron mis fotos y todo esto, me hundí, o sea, literalmente no tuve yo una un suficiente apoyo de parte de mi familia como en este aspecto, entonces sentí que nadie me iba a querer por eso. Posteriormente terminó la preparatoria, se terminó los estudios, mis cosas que hacer ahí y empiezo a buscar un trabajo porque pues según yo me quería pagar la escuela, quería como buscar un poquito de independencia y aparte pues necesitaba dinero para continuar como con cosas que me quería comprar o porque a todos nos llega el momento de querer ser independientes, ¿no? Pero nuevamente se volvía a manifestar mi ansiedad porque a mí me preocupaba mucho el buscar trabajo. Este cambio de ser estudiante a ser ahora trabajadora me preocupaba mucho por el hecho de que yo sentía que ya no iba a tener independencia, que ya no iba a tener libertad, que iba a vender mi vida a una empresa que pues, a veces sentimos que somos fracasados porque no terminamos nada o no tenemos nada o no somos exitosos o no vemos el éxito luego, ¿no? No somos millonarios, no tenemos ahí las ganancias suficientes, entonces pues eso nos genera hasta cierto punto un poquito de depresión o crisis existenciales. En mi trabajo que encuentro en ese momento me sentí un poco tranquila después de entrar, ya me empecé a acostumbrar a la rutina, al inicio fue difícil, mis ataques de ansiedad me daban todos los días cuando iba a trabajar, sentía dolor en el estómago, sentía ganas de vomitar, lo de siempre. Pero todavía no me llamaba la atención a mí ni estaba como en plan de buscar ayuda psicológica, porque según yo ya era algo normal para mí. Y nuevamente abrimos paréntesis, para mucha gente que vive esto todos los días, se convierte en algo normal. Entonces tú hasta llegas a normalizar eso y a creer que es parte de ti, ¿no? Ah, pues sí, cuando yo estoy nervioso me duele el estómago. Y no, créanme que esto no es normal. No es normal que te duele el estómago, no es normal que tiembles, no es normal que respires demasiado agitado, que sientas que se te acaba el aire. No es normal cuando tienes un problema. No es normal. Se cierra paréntesis. Eh, entonces yo comencé como a sentirme un poco más cómoda después de que me acostumbré a la rutina y dije, ah, bueno, ya voy de gane. Lamentablemente aplacé mucho mis estudios, no continué estudiando a pesar de que estaba trabajando porque entré como en una zona de confort, ¿no? Pues te sentías cómodo, pues como que no era tu prioridad. Y sí, es una equivocación, yo me equivoqué en ese aspecto. Eh, pero pues en ese momento no era mi prioridad, solo iba, trabajaba y luego regresaba a mi casa y ya, y al siguiente día era lo mismo.
¿Qué pasa después de todo eso? Que yo tengo que cambiar de trabajo porque pues ya necesitaba un crecimiento, necesitaba ganar más. Entonces sí, tomo la pauta y cambio de trabajo, cambio de empleo, me voy a otro lugar donde pues sí hubo un crecimiento, pero yo pasé de tener una jornada de medio tiempo, de 6 horas, 7 horas máximo, a una jornada de 8 horas. Entonces ahí fue donde nuevamente volví a sentir la ansiedad de tener una obligación más y volver a trabajar, pero ahora con un horario más extenso. Aunado a eso, pues yo traía una relación que no era muy sana con una persona que conocí en un grupo de Facebook. No hagan eso. eh, yo conocí a esta persona en un grupo de Facebook y pues empezamos a salir, duramos 4 años, pero pues no era una relación tan sana. Él no era violento físicamente, pero a veces sí lo era psicológicamente. Y al mismo tiempo pues yo también tenía algunos problemas que ya sabemos cuáles son, ansiedad, depresión, que no, yo no interiorizaba bien, yo no sabía cómo tratarlos y no tenía en ese momento conocimiento de que yo los tenía. Eh, Después de esa relación, cuando se termina, yo tomo la decisión de irme a un trabajo de 8 horas. Me cambio de trabajo y yo sentí o nuevamente volví a entrar, pero en una crisis de depresión, no de ansiedad, sino en una crisis de depresión, porque pues había terminado esa relación y eso es lo que me incita a mí a buscar ayuda profesional, ayuda psicológica. En esa nueva sesión con la psicóloga platicamos acerca de pues un abuso que yo sufrí cuando era menor, o sea, sufrí abuso sexual también, y de que yo aprendí desde muy chiquita, o era mi sentimiento después de que fui abusada. eh, Supuestamente yo sentía como que la valoración que yo tenía de mi propia persona solo era hacia el sexo. Básicamente era eso, de que yo aprendí desde muy pequeña que si tenía sexo con una persona eso te iba a hacer querida, ¿no? Y realmente eso no es así. Afortunadamente yo nunca me contagié de nada, nunca me pegaron nada y tampoco, pues no, nunca me contagiaron nada y tampoco salí embarazada, afortunadamente. Pero sí, era algo que me había afectado mucho en cuestión de autoestima a mí. ¿Qué sucedió después? Que por azares del destino, por situaciones del destino, cuando terminó esa relación me orilla a buscar terapia y la empecé a tomar. Ahí es donde tengo mi primer encuentro con un posible diagnóstico de ansiedad. Al yo platicarle toda esta historia a mi psicóloga de ese entonces, ella me dice, yo creo, y recuerdo sus palabras muy bien porque me dice, yo creo que estamos hablando de algún cuadro de ansiedad y de depresión contigo. Tengo que hacerte más pruebas porque no es como que por una conversación ya puedan saber que tienen o no ansiedad. Es algo que se debe observar. Pero sí, es la primera vez que me dice tengo que hacerte más pruebas, pero yo creo que sí, probablemente es un cuadro de depresión y ansiedad. Yo me sentí mal desde ese momento porque tú piensas que eres normal, ¿no? Tú vives toda tu vida así, dices, pues es normal, es común en mí, y lo normalizas, dices, creo que esto es normal, y te das cuenta después que no es así, que todo eso no es normal. Y da miedo enfrentarte a ese diagnóstico porque hasta cierto punto tú te empiezas a definir como una persona ansiosa, tú empiezas o comienzas con esta idea tuya de yo soy una persona ansiosa, yo soy una persona deprimida y no, realmente tú eres una persona que tiene ansiedad y que tiene depresión. No es lo mismo decir que eres ansioso a que tienes ansiedad. Entonces, me cuesta mucho trabajo contarlo porque después de ahí, de empezar ese tratamiento, por X y situación, yo sufría maltrato laboral, o sea, en mi trabajo me trataban muy mal, muy, muy mal, de que no tenía días de descanso, no había tiempo libre, sí aprendí mucho, crecí muchísimo, pero pues me decidí cambiar de trabajo. Y en el nuevo trabajo donde estoy, nuevamente, aunque no es culpa del trabajo, no es que sea un mal trabajo ni nada, pero pues me genera ansiedad a veces. Y es que es algo
con lo que tienes que trabajar toda tu vida, porque tú como ya tienes un diagnóstico de ansiedad y de depresión, ahora sabes cómo te da y qué es lo que sucede cuando vas a tener una nueva crisis. Puedes saber cómo funciona y cómo te va a afectar, pero necesitas observarlo y ver los cambios que puede llegar a generar en ti, desde cambios físicos hasta también cambios emocionales. Nuevamente volví a buscar tratamiento hace unos meses porque pues justo por este cambio de trabajo, por este cambio de aire, yo nuevamente vuelvo a sentir crisis de ansiedad, de que vuelvo a querer vomitar, a veces tener esta sensación de querer vomitar, este miedo irracional a que actualmente tengo 24 años, pero no he terminado una carrera, no he podido hacer algo con mi vida y que me siento infeliz, de que tal vez me gustaría dedicarme a la música o dedicarme a algo como bailar, crear contenido, y no lo había podido hacer hasta apenas hace unos meses que yo empecé por tomar la pauta de hacerlo. Y comparto mi historia porque yo sé que hay personas que se van a sentir identificadas con esto, con todo esto que les estoy contando. Tal vez en menor o mayor medida, pero hay personas allá afuera que se van a identificar conmigo. Yo todavía no estoy tomando medicamentos porque, como ya les dije, es algo que se tiene que observar, tienen que hacerte pruebas, pero yo ya tengo un diagnóstico de depresión, están trabajando con depresión y ansiedad. Y no es bonito, no es bonito tener el diagnóstico porque a veces tú te interiorizas tanto en que tienes todo eso que ya lo vives todos los días, que ya lo haces todos los días, que a veces ya estás automático y lo normalizas y eso te genera más problemas porque no te sientes bien, pero te obligas a sentirte bien, como evitándolo, ¿no? Que te empiezas a sentir triste y buscas algo con que distraerte, lo que sea, y eso no está bien. No permitir que las cosas se desarrollen es como no permitir que la enfermedad avance, como si te enfermaras de gripe, pero cuando empiezas a sentir el flujo nasal o la tos, luego tomas un medicamento y eso es solo un placebo. Eso mismo pasa con estos diagnósticos, que si buscas en qué distraerte y buscas algo inmediato para distraer tu mente, genera un efecto placebo, pero el problema sigue ahí, no va a desaparecer, va a seguir ahí, solo lo puedes callar, lo puedes ignorar, pero va a seguir ahí. Y actualmente, ¿cómo me siento? Hay días buenos y días malos. Días donde estoy muy tranquila, donde aunque esté presionada en el trabajo, yo ando muy feliz, ando con el ánimo arriba, creo que todo es posible, creo que puedo hacer muchas cosas y pues muy feliz. Pero hay otros días donde despierto y no me siento a gusto, siento que mi vida ya terminó a pesar de que tengo 24 años, siento que ya no voy a lograr nada, siento que ya no tengo nada más que ofrecer. Hay días así y es un proceso normal, pero yo creo que lo que puedes hacer por ti mismo, si estás sufriendo algo parecido o estás viviendo algo parecido, lo que puedes hacer por ti mismo es dejar que eso fluya. Si tienes que llorar, llora. Es lo mejor, aunque te la pases todo el día llorando, aunque te la pases todo el día acostado, llora, vive ese proceso y busca ayuda. Ayuda profesional, porque aunque llores y te desahogues, aunque pueda ser un alivio momentáneo, nunca, nunca va a mejorar porque no estás recibiendo un tratamiento. Entonces, lo que puedes hacer, el mejor regalo que te puedes dar a ti mismo es dejarlo fluir, sí, pero también buscar apoyo, buscar ayuda, buscar consuelo de personas cercanas a ti. También eso es un punto muy importante tratar porque no todas las personas que están con nosotros a veces son buenas o beneficiosas en este proceso. Y no te dejes llevar por esos comentarios que seguramente vas a escuchar, porque yo los escuché de personas cercanas, comentarios como en mis tiempos no estábamos tristes, en mis tiempos no existía la depresión. Déjame decirte que en los tiempos de tus abuelos, de tus papás, siempre ha existido depresión, siempre ha existido ansiedad, pero no parece. No parece porque ellos no lo vivieron así, porque en ese momento la salud mental era un tabú, porque la salud sexual era un tabú, porque hablar de todo esto era un tabú y pues
se curaba con decirle un échale ganas a alguien, y no es así. Un diagnóstico de depresión, de ansiedad y cualquier enfermedad psicosocial o psicológica, cualquier enfermedad no se cura con un échale ganas. Entonces, lo mejor que puedes hacer a ti mismo, regalarte esa oportunidad de tratar tus padecimientos. Hay lugares donde puedes tratarlos gratuitos, lugares donde puedes conseguir asistencia gratuita y otros que pues sí son de paga, pero lo mejor es que es una buena inversión. Es mejor que seguirte comprando cosas e intentar llenar un vacío con cosas materiales o seguir teniendo este placebo. Yo todavía no salgo de este cuadro, no está próximo a terminar, pero estoy intentando tener una mejor vida, sentirme mejor conmigo misma y aceptar que este es mi diagnóstico y que no se va a ir de la noche a la mañana, pero que mínimo puedo hoy en día compartir mi experiencia con más personas para que estas personas puedan sentirse identificadas, sepan que no están solos, que hay más personas que están sufriendo por lo mismo y que no importa, no importa que estés pasando por esto, no eres mala persona y esto no te hace una mala persona y no te hace alguien indeseable para compartir tu vida. Al contrario, te vuelve muy fuerte si estás buscando ayuda, te vuelve responsable de ti mismo y te da las herramientas para construirte un mejor futuro y no siempre sentirte así. Pues si les interesa ver mi proceso y cómo pues voy en esta lucha, les voy a dejar aquí el link de mis redes y para que lo vean. Entonces pues que tengan una linda noche, vivan un proceso agradable dentro de lo que se pueda, hasta lo malo intenten que lo puedan ver con otros ojos, tal vez sí como algo malo, pero como algo que va a pasar. No te voy a decir que lo veas positivo porque pues no se puede ver positivo, cuando ves algo malo no se puede ver positivo, pero lo que puedes intentar hacer es verlo desde un punto de vista como que no es para siempre, va a pasar y que tú vas a poder acordarte de esto y vas a poder reconocerte lo fuerte que ha sido cuando termine. Adiós.